Muy bien, amigos, es año electoral en la Argentina. Hay elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Hay 17 listas que se disputan, 30 bancas y todo parece indicar que por primera vez en mucho tiempo el PRO puede perder una elección en el distrito desde el cual construye su hegemonía. Esta semana en Gelatina estamos conversando con los principales candidatos, con los más representativos, también con los que mejor miden en las encuestas. Antes de presentar al candidato de hoy, al compañero de hoy, les recuerdo que Gelatina se financia principalmente por el aporte de sus socios, así que pueden darnos una mano entrando a gelatina.com.ar o escaneando el QR que figura en pantalla. Bienvenido, Leandro Santoro. Muchas gracias, Pedro. ¿Cómo estás? Bien, hermoso boliche, tengo que felicitarte. Hermoso boliche. Estuviste hace no tanto en Circo Freak. Sí, pero no te había visto a vos, así que yo había estado en la cueva esa que en tenía. El garage, Sí, en el garage. Y esto demuestra que les ha ido muy bien, así que los felicito. Estamos contentos, te agradezco mucho por venir. A nosotros, lo sabés, nos encanta la política, pero a los algoritmos les encantan las arbitrariedades. Así que vamos a arrancar con un ping-pong breve que lamentablemente va a ser seguramente lo que más se vea de toda esta charla, Leandro. ¿Sí? Así que después vamos a charlar, pero primero arrancamos con el ping-pong. ¿Te parece bien? Perfecto. Ping-pong porteño con Leandro Santoro. Un barrio, Boedo, un club, San Lorenzo, una pizzería, San Antonio. un lugar para escuchar música en vivo. Y está bueno ahora el Movistar, ¿no? Una... Pero pará, obras. Obras. Una característica que define a los porteños. Su solidaridad. Una cosa que te gusta de Buenos Aires y algo que detestás. Me gusta mucho la noche, tiene mucha vida nocturna y detesto el ruido. Mirá. Mucho ruido, ¿viste? Sí. Contaminación sonora. Sonora, exactamente. Si no vivieras en Buenos Aires, ¿vivirías en? Una buena pregunta, Mario. Y supongo que en algún pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés dónde me gusta mucho estar? En Santiago del Estero. Bien. Que hay algo ahí en Santiago del Estero no sé, me gusta mucho Santiago del Estero. Bien. Bueno, quizás haya que ir ahora a la final de... Sí, exactamente, de a la final del club, sí. Pero ahí la movida cultural es muy buena y los quiero mucho los santeños. Y esta la más chota, la más antipolítica. Si fueras jefe de gobierno por un día, ¿cuál sería tu primera medida? La primera medida sería resolver el tema de las infancias. Que hay un quilombo con eso, Pedro. Está todo en crisis, ¿eh? Yo creo que habría que poner más atención en la primera infancia. Escuelas infantiles, lo que hoy son los CPI o las mal llamadas guarderías, ¿viste? Ahí hay que poner. Y después creo que habría que elaborar en serio un programa de protección social, porque yo suelo decir, el gobierno de la ciudad es un amigo que vos sabés que cuando tenés un problema no lo vas a tener al lado, ¿viste? Que está solamente para lo bueno. Y los tipos no piensan en gente con problemas. De hecho, fíjate, los spots de ellos son todas personas sin quilombo. Si vos tenés un problema, ahí no podés ir. Y a mí me gustaría que la ciudad de Buenos Aires sea un lugar, como le pasa a muchas municipalidades en el país, donde si vos tenés un problema, sabés que alguien te va a dar una mano. Leandro, vamos a arrancar entonces hablando puntualmente... No, para nada. La charla política vinculada a las elecciones de este domingo. Quedan los últimos días de campaña. Contame cómo fue esta campaña, cómo estás viviendo estos últimos días. Absolutamente atípica, Pedro. Bueno, porque se murió el Papa, porque además se dio una fractura en la coalición de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que hizo que el escenario sea muy volátil, o sea, hay 17 listas. En general, vamos a decirle a la audiencia, las coaliciones se explotan cuando pierden elecciones. Acá era tan mala la gestión de Jorge Macri que se fueron todo antes de que haya elecciones el 18 de mayo. Entonces eso cambió muchísimo todo, ¿viste? Se fue Larreta, se fueron los radicales, se fue la coalición cívica, se fueron los socialistas. Rarísimo. Y después hay una guerra que arrancó siendo de baja intensidad y que ya es una guerra termonuclear entre la Libertad Avanza y el PRO por ver quién se queda con la conducción de la derecha en la Argentina, que para mí es, la verdad, inédita, porque tienen un nivel de violencia y de agresión nunca visto en la política argentina, siendo que además los rehenes somos los porteños, porque mientras ellos se pelean, se fugan los presos. O sea, la fuga de presos tiene que ver con esa pelea de poder entre Patricia Bullrich y Jorge Macri, ¿viste? ¿Por qué? ¿Cuál es la relación entre la fuga de presos y esa interna? Comisarías, siempre el gordo Olmos me dice, decís comisaría y me sale comisaría. Comisarías y alcaldías explotadas, o sea, hay 2.500 presos que están alojados en lugares donde no tendrían que estarlo. Bueno, hay un quilombo grande ahí porque la ciudad tendría que haber hecho una cárcel en Marcos Paz, cosa que no hizo. Entonces le ha pedido a la Nación, en este caso a Patricia Bullrich, de la cual depende ahora el sistema penitenciario, que le vaya sacando presos. Porque hay muchos presos que son federales, eso tiene razón el gobierno de la ciudad. Y parece que les dicen que sí, después no se lo sacan. O le sacan de a poco o le van sacando y cada día se van acumulando más
más personas en situación de hacinamiento. O sea, es un desastre porque vos tenés a la policía haciendo un laburo que no le corresponde, que es cuidar presos. A los vecinos todos cagados. Ayer estuve en Flores, por ejemplo, ahí en la comisaría 7, ¿viste? Es un quilombo. La gente dice, acá bajan con armas largas, no nos avisaron que iba a haber estos módulos que son como container adentro de la comisaría para alojar presos. Se fugan, se ha fugado el año pasado, 7 creo que se fugaron de ahí, ¿viste? Entonces altera todo. Y después lo otro que es insólito también, es que finalmente, en lugar de resolver los problemas, usan el dolor de la gente para lastimar a su adversario interno. Porque la perversión de decir, yo no te voy a sacar los presos que vos tenés en las comisarías para que la gente te putee a vos y no me putee a mí, es de un nivel de crueldad, ¿entendés? Porque lastiman todo, rompen todo. Ahora, Leandro, ¿sentís que se tiraron más tierra entre ellos de la que te tiraron a vos? Sí. Y eso que a nosotros nos tratan de ensuciar todos los días, pero sí, por supuesto, es incomparable. Cuando uno repasa esta elección y la compara con las anteriores, el escenario es distinto, ¿no? Por un lado, el desgaste de la gestión del PRO, que es evidente y que se nota y que incluso lo manifiesta el electorado, su propio electorado. Por el otro lado, la dispersión del voto, esto que señalabas. Y por el otro lado, una lista de parte bueno, la lista que vos encabezás de parte del peronismo porteño, que logró incluir otros sectores. ¿Qué hiciste vos de distinto? ¿Qué viste distinto en esta campaña? ¿Qué viste distinto en esta lista con respecto a las elecciones pasadas que también te tocó protagonizar? Dos cosas fuertes. Primero, nosotros empezamos a recorrer la ciudad y a estudiar la ciudad en profundidad 2 años antes. Te podría decir desde la campaña del 23 que hicimos un laburo espectacular con un programa de gobierno, con un montón de cosas que no estaban acostumbrados los porteños a que se les muestre, laburo muy serio. Lo continuamos durante el 24 y el 25. Recorriendo, convoqué a todo el mundo, yo hice una recorrida por los 48 barrios, no quiero aburrir a la gente, pero la verdad fue intenso porque más de 10.000 personas se anotaron, participamos en encuentros tipo asamblea, ¿viste? En cada uno de los barrios de la ciudad, armamos equipos técnicos, se dio un laburo muy, muy intenso que me parece que dio sus frutos, porque mientras todos arrancaban la campaña, yo ya la estaba terminando. Yo recorrí todos los barrios, recorrí todos los hospitales, fui a la mayoría de las escuelas, todas las líneas de subte, hice todo lo que tenía que hacer antes de que arranque esto. ¿Fuiste a la F también? ¿Te tocó? No, ayer el viernes fuimos a la F. Llevamos un render de lo que sería la estación Bransen de la línea F. Bueno, el tema ese también lo planteamos nosotros, Pedro. A ver, nosotros le dijimos a la gente, che, pará, están haciendo publicidad de algo que no existe. ¿Viste? Y hay gente que del interior y algunos vecinos de la ciudad de Buenos Aires que pensaban que el gobierno estaba inaugurando algo. Claro. Y no existe. Entonces nosotros fuimos este sábado y llevamos un render hecho también con inteligencia artificial, como el que hacen ellos, mostrando una estación, llevamos una maqueta de un subte, pero la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros le dijimos a la gente que eso era mentira, que debería ser verdad y que teníamos un plan para que eso sea cierto. ¿Se puede? ¿Hay recursos para hacerlo? Y hay que construirlo, por supuesto, hay que armar un fondo especial. La ciudad tiene superávit financiero, debería tener por lo menos la mitad de ese superávit financiero orientado solamente a hacer esa obra de infraestructura. Se puede tomar bonos verdes, que es un tipo de crédito que en el mundo existen para combatir el cambio climático. Y el subte, además de ser el medio más seguro, es el medio menos contaminante. Por eso hay línea de financiamiento. Hay pedacitos de impuestos como el de ABL o patente que te lo cobran con una asignación específica y nadie termina de entender bien hacia dónde va. Hay para hacerlo, se puede hacer. Lo que pasa es que para el PRO no era negocio hacer esto por muchos motivos. Uno de ellos es que obviamente es caro y molesta a los vecinos en el inicio de la obra porque son 150 palos o 200 millones de dólares por año, por kilómetro, y eso altera la relación del comerciante donde arranca la obra porque le arman, viste, un obrador. O sea, no es sencillo, es cierto. Pero Pedro, no hay ninguna ciudad en el mundo que no invierte en subte. Y si vos mirás la región, Santiago de Chile nos duplicó. ¿Entendés? En los mismos 17 años o 18 años que lleva el PRO gestionando. Nosotros hicimos solamente 7 kilómetros de subte, mientras que el resto de las ciudades de América Latina hicieron 20, 30, o sea, duplicaron su red. Bueno, entonces ahí hay un tema, porque además después cuando te preguntas por qué no podés estacionar en Belgrano, ¿me entendés? O por qué hay tanta gente en el microcentro, y bueno, porque si vos vivís, por ejemplo, en Vélez Arfiel, en Paternal o en Villa del Parque, no tenés subte, tenés que ir con, viste, o en bondi, que están todos saturados, o si tenés auto, estás obligado a llevar el auto. No sé si te quiso chusear o si lo piensa de verdad, pero estuvo Macri en La Nación Más y dijo, o en TN, con los Penato, y dijo, bueno, la verdad que este año parece que va a ganar el peronismo. Más allá de eso, digamos, de anticiparlo, ¿cuál es tu análisis político de esta disputa que está viendo tan abierta y que por lo menos a mí me parecía imposible que se tradujeran en listas distintas en la ciudad, entre la Libertad Avanza y el PRO? ¿Por qué pensás que está pasando eso? Porque Milei lo quiere someter a Macri. Lo quiere someter.
¿Para qué? Para quedarse como el único líder de la derecha argentina. En segundo lugar, Macri está militando como nunca, Pedro. Increíble. Militó más para esta campaña que para su elección a presidente. Por varios motivos. Bueno, porque no quiere perder el botín, ¿no? Ellos, en algún momento también la disputa entre Jorge Macri y Patricia Bullrich dejó entender que la pelea era por el botín, que es la caja del gobierno de la ciudad. Pero también porque está peleando por su supervivencia. Entonces es una guerra absolutamente descarnada, donde a veces parece que lo emocional termina siendo más importante que lo racional y lo esperable. Ahora, en este contexto ellos engañan a los porteños, y esto es importante. ¿Viste? Porque empiezan todos, no, es peronismo, libertad. No estamos discutiendo la libertad en la Ciudad de Buenos Aires. Esa no es la discusión. No está en peligro la libertad. Nosotros no expresamos una amenaza a la libertad. Lo que está en discusión es la justicia. La justicia social, la justicia ambiental, la justicia equitativa como forma de distribuir mejor los bienes públicos. Hay algo ahí que me parece que nosotros deberíamos debatir a fondo, que es que hace 18 años que estos tipos están gestionando la ciudad y lo que no hicieron estos 18 años no lo van a hacer más, Pedro. ¿Entendés? No se está discutiendo otra cosa. Se está discutiendo acá si es posible o no es posible que un gobierno gestione mal y sin embargo gane elecciones. Porque finalmente este deterioro de todo que vemos, de los bienes públicos, de la calidad de vida, del metro cuadrado, llamale como quiera, desde la mugre en la calle hasta que se fuguen los presos, se debe a que los funcionarios del PRO llegaron a la conclusión que gobiernen bien o gobiernen mal van a ganar igual las elecciones. No van a perder. Por eso es importante primero ponerle un límite a ellos. Che, pará, no es gratis. No te sale gratis si vos te peleás, ¿viste? Y la consecuencia de eso es que se fugan cientos de presos. No es gratis que dejes la ciudad sucia porque no sabemos qué pasó con la empresa concesionaria. No es gratis. Y en segundo lugar, Milei, viejo. A ver si no sabíamos todo lo que está pasando acá. Milei tomó una decisión que para mí es inédita, muy arriesgada, que es lo que lo convierte al tipo para mí en el centro de la discusión hoy, porque hoy el tipo juega a su vocero y trajo a todo su gabinete a recorrer la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo te pido a vos, Pedro, y a la gente que está en casa, que imaginemos un minuto lo que sería que el 18 de mayo a la noche, este domingo, viéramos en la pantalla de la televisión que le ganamos a los dos gobiernos. Que le ganamos a Milei y que le ganamos a Macri. Cuando pusieron todo, lo pusieron al ministro de Economía a recorrer, a la ministra de Seguridad. Bueno, lo de Macri ya es increíble, logramos que deje la reposera y que se ponga a laburar. Mirá lo que logramos. Pero esto, ¿sabes qué? Es porque evidentemente y efectivamente ellos ven que acá hay una amenaza, pero la amenaza no es a la libertad, es a sus privilegios. ¿Me entendés? Es a la idea de que ellos pueden gobernar mal y total, ¿viste? Los van a votar igual los porteños. Es a la idea de que los tipos pueden jugar al fleje de la democracia. ¿Vos te diste cuenta que naturalizamos que el presidente diga yo juego al fleje? Hermano, tenés que jugar adentro de la cancha. ¿Qué es eso de jugar al fleje? Porque si te confundís mal y calculás mal, podés generar un desastre institucional. Amenazando periodistas, queriendo nombrar jueces por decreto. Las barbaridades que este muchacho hace. A Roberto Navarro casi lo matan porque los tipos juegan al fleje. Porque eso tiene un impacto real. No es joda. Entonces, si Milei tomó la decisión de poner a su vocero, me estoy calentando demasiado, después y vas a perder el voto de la operadora que es Flor Fresa, que si le seguís pegando a la mesa le va a decir, lo vota, pero vota a los platos. Me emocioné, Flor. No votes a los penales. Todo lo que estoy diciendo me vas a votar. No, vino Vidal ayer, no le pegó a la mesa. Es verdad. Te decía, los tipos naturalizan que juegan al fleje. A Roberto casi lo matan porque las palabras tienen impacto, viejo. Vos no puedes estar todo el tiempo inoculando odio y suponiendo que eso no va a tener impacto real en la vida real. Tiene impacto. Y ni hablar, ¿viste? Si empiezan con el tema de la represión, que bueno, lo que vimos acá, la barbaridad que vimos acá en tu programa, ¿viste? Cagándose de risa de la represión a los jubilados. A ver, no es Yamil, es un clima de época. Entonces hay una oportunidad, chicos. Y te voy a decir una cosa, Pedro. Yo tengo perfectamente claro que mucha gente, inclusive mucha audiencia tuya, que vos sos un peronista clásico, puede tener algún tipo de diferencia conmigo, pero no sé si tienen tantas diferencias con lo que yo represento. Porque nosotros representamos un colectivo donde están todos los compañeros que militaron toda la vida con vos, que militaron toda la vida con los que hoy están luchando para que la Argentina sea una sociedad más justa, ¿viste? Y que, a ver, ya te lo han contado acá, ha venido Juan, ha venido otros dirigentes políticos a contárselo a distintos compañeros, que hemos logrado construir un esquema gracias al esfuerzo de un conjunto de compañeros, dentro de los cuales, por supuesto, siempre subrayo la importancia de Juan Manuel Olmos, que es uno de los líderes del peronismo de la ciudad, que hizo un laburo, mientras yo recorría los barrios, el tipo que agarraba y se sentaba a hablar con todo el mundo y ayudaba a acercar posiciones, no para que se banquen un tipo que no es afiliado al PJ, sino para que inclusive entre compañeros se puedan poner de acuerdo en un proyecto
que hasta hoy nadie creía posible. Pedro, recordemos lo que pasaba en la ciudad de Buenos Aires hace 4 o 5 meses atrás. Nadie se imaginaba la posibilidad de estar discutiendo si vamos a ganar o no vamos a ganar. Lo que te decían todos es, el peronismo no quiere ganar, al final nadie quiere ganar, no hay oposición. ¿Y? Pareciera que el gordo no armó solamente la lista esta, sino todas las demás también, ¿no? Porque se dio un escenario electoral en el cual hay una dispersión. A ver. Hay una dispersión insólita también, pero ¿sabes ¿no? por qué hay una dispersión? Porque no tienen proyecto de ciudad. Porque tienen proyecto de poder. Construir poder no es solamente sintetizar diferencias personales. Es también enamorar a la gente. Convencerla. ¿Qué estamos haciendo nosotros acá? Estamos construyendo una coalición social que tiene un reflejo electoral. Porque nosotros no somos la expresión del arreglo de 4 dirigentes en una unidad básica. Nosotros somos la expresión de un laburo que lleva a que vecinos de Soldati puedan compartir una agenda con vecinos de Belgrano. ¿Entendés? Si nosotros sacamos 32 puntos hace 2 años atrás, fue porque le pudimos hablar a los vecinos de Belgrano y pusimos en el centro de discusión el código urbanístico. Y salimos a denunciar los negocios inmobiliarios. Che, Leandro, siento que obviamente venís estudiando la ciudad, fuiste candidato varias veces, trabajaste propuestas, trabajás una propuesta local justamente, son elecciones a legisladores porteños, pero está nacionalizada la elección, ¿no? Sí. O sea, me contaban que a partir de lo que pasó con Ficha Limpia, que no tiene que ver estrictamente con la ciudad de Buenos Aires, a los compañeros que ponen mesas, que militan, medio que por ahí algún vecino pasa y los putea, como hay un esfuerzo por tratar de discutir la agenda local y de repente también hay como un contrapeso que nacionaliza algo similar que seguramente termine pasando en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te llevas con esta dicotomía entre tratar de discutir las cosas de la ciudad, pero por otro lado también es una caja de resonancia de las discusiones nacionales? La verdad, perfecto. Porque entre otras cosas creo que los problemas que tenemos en la ciudad se deben a que han acompañado políticas de Estado en el Congreso de la Nación que permitieron que, por ejemplo, haya más gente viviendo en situación de calle. No hay tantas diferencias ideológicas entre el Plural y la Libertad Avanza. ¿Viste? Incluso lo meto a Larreta y a Lustó, que cuando tienen que votar, viste, en el Congreso votan bastante parecido. Se diferencian en algunas cosas, pero en otras votan bastante parecido. O cuando no tienen que dar quórum para voltear el decreto 70 o cosas que son importantes, muchas veces los ves especulando. ¿Cuál era el decreto 70? El primero, el que desregulación. El primer decreto, sí, ¿viste? sí. La antesala a la ley de base, bien, digamos, ¿no? Que es una. A ver, ahí pasó de todo. En ese famoso decreto 70 pasó de todo. Y nosotros tratamos de voltearlo en el Congreso y no pudimos, ¿no? La ley bases. La ley base que ellos están orgullosos, esa ley base tiene capítulos que son aterradores, el RI, ¿viste? La verdad, es el manual del coloniaje eso. Se le da favores, y hay diputados, por ejemplo, el caso de Martín, a quien yo respeto mucho, se votó, ¿viste? Se aprobó eso porque ellos dieron quórum. ¿Lustó? Sí, y los diputados de ellos acompañaron en el Congreso. ¿Me entendés? Entonces, que se nacionalice la discusión no es lo ideal. Pero si la van a nacionalizar, bueno, enhorabuena, viejo. Porque cuando hablamos de crueldad o cuando hablamos de abandono, yo no hablo del abandono de las veredas nada más. O del subte. Hablo del abandono de las personas. ¿Entendés? Hay indiferencia frente al dolor de los otros. ¿Vos sos consciente, Pedro, que el jefe de gobierno hizo publicidad con una hidrolavadora mostrando que limpiaba a la calle, que limpiaba las veredas, sacando personas que vivían en la calle y las subió a sus propias redes sociales? Después pidió disculpas y la bajó. Pero ¿qué es lo que hay atrás? Hay un clima de época. No se dan cuenta. ¿Viste? Son muy insensibles. A ver, hay una discusión sobre el humanismo y sobre cómo se tiene que organizar una sociedad que para mí es muy importante. Es el ser humano el que está en el centro, viejo. Es el ser humano, Pedro. ¿Qué responsabilidad nos toca a nosotros, Leandro, en este clima de época? A ver, lo que pasa es que si vamos a ser justos, el nosotros habría que ver a qué hace referencia, porque son responsabilidades distintas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Tu responsabilidad como comunicador no es la misma que la responsabilidad de quienes tomaron decisiones ejecutivas, por ejemplo, o la mía como legislador. Son diferentes. Creo que acá hay un clima de época que viene a partir de la aparición de Donald Trump como figura. O sea, es un fenómeno global. No es que el odio, por ejemplo, frente al extranjero apareció hoy, viste que anunciaron que las deportaciones express. Así hace política Donald Trump. Donald Trump llegó a decir que los extranjeros, con los migrantes haitianos, se comían las mascotas de los ciudadanos norteamericanos que vivían en Springfield. Y yo escuchaba eso y digo, bueno, ya, perdió la elección.
¿viste? Porque una persona que dice semejante barbaridad y no la puede comprobar, obviamente, y no pasó eso. Entonces hay un clima de época, la aparición del ultraconservadurismo, que tiene que ver con la revolución tecnológica, que tiene que ver con lo que pasó con la pospandemia, con el desencantamiento de la democracia liberal, con la corrupción, con muchos fenómenos, con la pérdida del empleo, que la guita no alcance. ¿Viste? Eso genera resentimiento. Entonces yo soy consciente de eso. Inclusive las pequeñas diferencias, las pequeñas desigualdades entre sectores sociales provocan enfrentamiento de los propios sectores populares entre sí. Ahí obviamente hay que reflexionar sobre cómo hacemos para que cuando el Estado interviene no genere desigualdades que sean intolerables para la sociedad. Porque hay desigualdades que son grandes desigualdades, pero hay desigualdades pequeñas que muchas veces conducen más a una radicalización por derecha que las grandes desigualdades. Te lo traduzco sencillo. Es más común ver que sectores populares consideran al vecino como un enemigo porque tiene un privilegio, entre comillas, que puede ser un plan o un laburo mejor, que a un gran terrateniente o que a un empresario de la economía financiera. ¿Me entendés? Entonces, hay que reflexionar mucho, porque las formas de redistribuir la riqueza tienen que ir acompañadas de una actualización acerca de cómo funciona el capitalismo. Porque si vos tenés las mismas herramientas que en 1970, te pasa lo que nos está pasando con los laburantes informales, que tenés un discurso que quedó atrasado. Hoy el laburante informal no es peronista. Los hay. Muchos por ahí están laburando ahora con Rappi o con Uber y me están escuchando y me dicen, yo sí, ya sé, pero también saben que lo que les estoy diciendo es real. Hay muchos que son libertarios, ni siquiera liberales. ¿Por qué? Y porque el laburante informal es una suerte de laburante que se siente afuera del consenso de la posguerra que dio origen al peronismo y al estado de bienestar. ¿Viste? No hay derechos laborales, convenios colectivos que los contengan. Muchas veces no hay discurso. Aparte hay una lógica neoindividualista muy radicalizada que lo lleva, ¿viste?, a pensar que la salida es solamente individual. Pedro, la movilidad social ascendente desapareció o está en crisis. La gente percibe que la única movilidad ascendente es la individual. Nos ponemos todos de acuerdo, armamos un sindicato, un gremio para luchar por lo que es de todo, está en crisis. Entonces yo no estoy diciendo que hay que bajar esas banderas. Yo creo en la superioridad de lo colectivo frente a lo individual. O sea, yo siempre sí me sentí parte, yo siempre busqué ser parte de un grupo. A mí me gusta tomar mate, juntarme con mis amigos, vernos a la cara, ir a los recitales. Yo no entiendo cómo hay dirigentes políticos que sacan chapa de que no tienen amigos, que están solos, que odian todo el tiempo encerrados en su casa tuiteando contra el mundo. A mí me pasa lo contrario, como creo que te pasa a vos. Somos parte, ¿viste?, de una generación, yo soy una generación más grande que la tuya, pero de un grupo, de un segmento social que no puede ser feliz si el otro es infeliz, que no puede ser indiferente frente al dolor del otro. Y eso es clima de época también, ¿me entendés? Entonces, entender lo que pasó en el mercado de trabajo, lo que pasó en la subjetividad, en la cabeza de la gente, en el corazón de la gente, obvio que también es responsabilidad de quienes, de alguna manera, por acción o por omisión, acompañamos un proceso que terminó en una frustración. Pero no es solamente algo que haya pasado en la Argentina. Yo no creo que lo que pasa acá es porque se hicieron mal las cosas durante el gobierno anterior solamente. No creo que sea solamente eso. Creo que hay un fenómeno más complejo que hay que analizarlo en serio. Vuelvo a la dinámica local. Te escuché decir hace poco que te inspira el modelo cordobés porque lograron captar la idiosincrasia del cordobés, ¿no? Del pueblo cordobés. Tratando de traerlo acá, a la ciudad de Buenos Aires, en realidad allá. ¿Cómo imaginas que sería esa experiencia en el electorado porteño, en el pueblo porteño? Primero hago una aclaración importante. A mí, de todos los diputados que vienen de Córdoba, la que más me representa es Nati de la Sota, que es la que en general vota con nosotros o es más opositora al gobierno nacional. Lo que digo es que hubo una experiencia del peronismo de Córdoba. No, eso lo entendí. Claro, sí. Yo creo que vos sí, pero esta aclaración la hago porque hay otros que... Bien, sí. Que hay una experiencia... No cerraste con Yarlora, digamos. Claro, obviamente, No, por supuesto. Entendí, o sea, yo voto casi siempre votamos diferente que con los diputados nacionales que vienen por la provincia de Córdoba. Pero hay algo en su experiencia local que es muy interesante, que es que los tipos ni siquiera en el peor momento del conflicto con el campo se pelearon con la producción. Ellos tienen claro no solamente cuál es la idiosincrasia del cordobés, sino cómo el cordobés construye materialmente su vida. Por ejemplo, yo creo que nosotros entramos muy mal con el debate sobre la meritocracia. Y que eso en Córdoba, por ejemplo, nos sacó muchos votos. Gente que decía, estos tipos están en contra del mérito.
En realidad están en contra del esfuerzo personal. En realidad están a favor de los subsidios. Quieren una Argentina para los vagos. Yo quiero una Argentina para la producción. Esa línea de razonamiento la fue produciendo la derecha, cuando nos fue acorralando en un lugar desde el cual yo creo que nosotros caímos por torpes, sin ser necesariamente lo que nosotros pensamos. Nosotros creemos en el esfuerzo personal, creemos en el trabajo, y ahí me hago cargo de los valores del peronismo, ¿viste? En la movilidad social ascendente, en el esfuerzo personal. Lo que pasa es que también creemos en la solidaridad social. Los cordobeses, cuando hablaban de la producción y defendían la producción, tenían un discurso que no dejaba de valorar el rol del Estado, pero que valoraba también el sacrificio del gringo que laburaba la tierra o del laburante que laburaba en la metalmecánica. ¿Entendés? Entonces, creo que fueron de alguna manera más inteligentes que nosotros para entrar a un debate complejísimo que tiene que ver con esto que te decía yo del cambio de fase del capitalismo. O sea, el capitalismo modifica aceleradamente sus formas de producir y de redistribuir, y muchas veces hemos quedado paralizados frente a ese debate. Yo cuando insisto en la necesidad de remarcar la importancia... A ver, te lo voy a decir más fácil, Pedro. Es lo que hiciste vos invitando a la Feynman. Lo primero que vos dijiste cuando lo trajiste a Eduardo acá es: yo te quiero escuchar y quiero que la gente te escuche. Y ¿sabés qué? Sé que probablemente no nos vamos a poner de acuerdo, pero acepto que no soy el dueño de la verdad y me parece que hay cosas que merecen ser reflexionadas de las que vos propones. Gol de Pedro Rosenblatt. Discutible para nuestra comunidad. Te putearon todo. ¿Sabés qué? Bueno, amigos. Sí, no todo, hubo de todo, hubo de todo. Pero te he visto. Tenés razón, Pedro. ¿Y eso qué significa? Como cuando decís, eso significa que vos te hiciste liberal o que vos vas a conceder que muchas de las cosas que dice Eduardo no tienen nada que ver con lo que nosotros pensamos y que a veces es ofensivo. No, vos se lo has dicho bien, con mucha altura. Y el tipo cuando vino acá, viste, te dijo lo que él pensaba y vos lograste con mucha habilidad ir llevando esa discusión para no ofender a tu audiencia, pero para no ofender a tu invitado también. Bueno, ¿sabés qué pasa? Hacer política es construir equilibrios también. Vivimos en una sociedad que premia la desproporción, que no valora el equilibrio. Ahora, ¿no sentís? Porque hay muchos que me dicen: che, Pepe, te banco que lo lleves. Está bien que lo lleves, pero incomodalo, ¿viste? Como pinchalo. Hay como también una voluntad, un deseo de que le clavemos la estaca, ¿no? Y que, yo creo que vos lo tenés que incomodar en todo caso, intelectualmente hablando, cuando vayas de visitante. Él dijo que te iba a invitar a su programa. Creo que está pasando, sí, solo que no coincidimos con la fecha. Bueno, me parece que eso está bueno. A ver, vos tenías ahí, aparte, vos sos también el dueño de casa, entonces tenías que tener un equilibrio. Me parece que la idea no era hacer un programa con él, porque si vos tuvieses un programa toda la semana con él, ahí sí te digo, Pedro, la pifiaste, porque la onda es que vos puedas mostrarle a la gente el contraste, pero vos tenías un programa especial. Yo digo, hay algo que arranca... ¿Sabes cuál es el inicio de todo? El ejercicio de la escucha. Así arranqué yo con esto. Empecé, dije a los vecinos, voy a recorrer los 48 barrios, no voy a hablar al final, voy a escuchar. Y me banqué reuniones de 3 horas, Pedro. ¿Y te puteaban? No, le dábamos el megáfono, no, pero no me puteaban básicamente porque la mayoría de los que venían, se habían anotado previamente, nos querían. Algunos puteaban a la política, me ha pasado que se acercaba gente que nos veía en las plazas y venía con posición. El ejercicio de la escucha es lo primero. Después te toca argumentar. Y después síntesis, dialéctica, tesis, antítesis, síntesis. ¿Viste? Yo creo que vos hiciste bien lo que hiciste. Creo que cuando te inviten a vos vas a tener otra responsabilidad. Me invitó Fantino, estuvo en Neura, salió el lunes. Sí, te vi, muy bien. Pero Fantino, viste, tiene otro estilo. Sí, sí, claro. Y después, distinto sería la lógica que a vos te tocara convivir. Porque, y esa es la gran diferencia entre la comunicación y la política. Yo en política tengo que convivir con un montón de gente con la cual no coincido. Volteamos el curro de las grúas en la ciudad de Buenos Aires porque nuestro bloque logró armar un acuerdo con los troscos y con los libertarios. Si no, desde la gestión... Viste, Horacio Rodríguez Larreta había prorrogado irregularmente el contrato de las grúas. Tuvieron que ir para atrás cuando le convocamos la sesión especial. Me acuerdo. Viejo, ¿sabés el logro que fue eso? No solamente porque terminamos con un curro inexplicable, sino porque además a la gente le sacaban el auto solamente para recaudar. Jodías a la gente de carne y hueso. Y en esta época, que faltaban 2 semanas para las elecciones, era terrible. Terrible. Sí. Varias cosas de las que estás señalando. Porque hablas de las grúas y me surge, hay como un consenso. Estuvo Vanina Biasi el lunes, estuvo Luca Bonfante el martes, también con Yamil Santoro, con tu némesis. Bueno, dale. Y hay como un consenso en torno a la planificación mercantilizada que tiene el PRO o la gestión alrededor de los negocios, ¿no? Ahora hay a nivel nacional una expresión política que plantea algo parecido pero más radicalizado.
Siendo que estamos frente a un escenario en el cual está abierta la posibilidad de que el PRO pierda las elecciones, ¿cómo pensás que vamos a poder lograr que la alternativa no sea justamente una opción más radicalizada por derecha, sino que incluya otros sectores? Es un gran desafío. Primero, dando estos debates. Yo creo que es un error gritar para hablarle solamente a lo propio. Y no digo que esté mal, yo recién acá subí el tono, ¿viste? Cuando hay gente que se pero calienta entiendo y a se lo que te apasiona. referís, entiendo a lo que te referís. Sí, Pero- el tribuneo propio. Exactamente. Porque hay que salir de la zona de confort. Si queremos, yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Querés ganar? Porque si querés ganar, acá hay que juntar 50 más 1. Sí. Hay balotaje. ¿Querés ganar o querés ser testimonial? Si querés ser testimonial y es más cómodo, sí. Podés ser legislador toda tu vida, diputado. ¿Viste? Votás en contra de todo, no te comprometes en nada. ¿Viste? Algún sector social demuestra cierto egoísmo, lo matás sin contemplar nada, no ves nunca los errores propios y ves siempre los errores ajenos. Es cómodo. El algoritmo te ayuda. Ahora, ¿querés gobernar? ¿Querés ganar y gobernar? Porque yo no encuentro otra forma. ¿Viste qué? A ver, ¿qué hizo Néstor? ¿Qué hizo Néstor? Asume con 22 puntos, Pedro. Y empieza a construir una coalición de poder con un objetivo político claro, que era cambiar la relación de fuerzas en la sociedad. Arrancó en minoría y lo hizo como incorporando otros sectores, con una agenda. Yo cuando discutíamos en el 2023 que me decían, pero Leandro, vos tenés una política muy abierta, estás diciendo que vengan los radicales. Sí, yo les marco la cancha, pero que vengan los radicales. Les digo, che, hiciste esto con el RI, pero vamos juntos. ¿Sabés por qué? Porque tengo un programa de gobierno, porque sé lo que hay que hacer. Tomemos deuda no para la timba financiera, tomemos deuda para hacer subte. ¿Queremos replantear el esquema impositivo? Bueno, veamos, loco, porque no entiendo cuál es el negocio de bajar bienes personales y subir impuestos a las ganancias para joder a la gente. En el caso concreto de la Ciudad de Buenos Aires, lo que nosotros necesitamos es una alianza que permita que gente de Belgrano y Recoleta nos vote con la misma confianza y con la misma alegría que no puede votar una persona que vive en Caballito o en Soldati o en Villa Lugano, o en Villa Riachuelo. ¿Entendés? Hay algo ahí que es un laburo, Pedro, que es preguntarle a la gente de verdad qué desea. La política no es arte solamente, no es filosofía solamente. Contiene poesía, contiene arte, contiene, por supuesto, reflexiones profundas. Yo la vez pasada lo hablaba con Tenemo, le decía, mirá, para mí vos tenés que tener un plan político y en función del plan político tenés un plan de gobierno, porque es la política la que manda la gestión. Tenés que tener claro a qué sectores vas a representar, cuál es el conflicto central de tu sociedad, tenés que tener claro cuáles serían las primeras obras que llevarías adelante, tenés que tener claro cómo haces para que las leyes te pasen por la legislatura porteña, lo tenés que tener claro. La política manda, pero tenés que tener una gestión que acompañe eso. Como yo tengo claro qué es lo que tenemos que hacer, tengo claro que tenemos que apostar en la educación inicial, tengo claro que hay que hacer un programa de salud mental que le sirva a todos, no solamente a los que están en situación de calle, sino a la clase media, que si hoy te pasa algo no tenés a quién carajo recurrir. Tengo claro cómo tenemos que reformular el tema en la educación pública de la ciudad y en la salud pública de la ciudad. Tengo claro cómo hay que hacer para terminar con las zonas liberadas en la ciudad. Tengo claro cómo hay que hacer para investigar todos los contratos con las empresas tercerizadas. Escribimos un libro. A mí cuando viste dicen, no, que tibios. ¿Qué tibio, viejo? ¿Vos te pensás que es gratis agarrar, escribir un libro y decir, mira, estas son las empresas que le brindan servicios a la ciudad? Y esto es lo que cobran, y estas empresas armaron UTES con estas otras, y acá están las redeterminaciones de precio. Y plantarme en un micrófono, ¿no? Acá que estamos con gente que piensa parecido. Si no, viste, en un cancha neutral o cancha de visitante, y decirle, ¿saben qué? Vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, acá hay un conjunto de empresarios que son los dueños de tu vida cotidiana. Y vos no sabés quiénes son, porque no sabés cuál es la empresa que te corta la rama, no sabés cuál es la empresa que te arregla la vereda, cuál es la empresa que te junta la basura. Ahí hay algo. A ver si nos entendemos entre todos que hay algo muy poderoso, porque durante muchos años se lo quiso convencer a los porteños que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires funcionaba mal porque era ineficiente el Estado. Y los que están siendo ineficientes son los privados acá. ¿Y por qué están siendo ineficientes? Porque no los controlan. ¿Me entendés? Porque los dejaron de controlar. O porque les deben favores. Y fundamentalmente, en el fondo, porque la gente no sabe. Vos me decís, Leandro, ¿vos estatizarías todos los servicios públicos? No. ¿Qué te voy a mentir? Si no el Estado, las capacidades del Estado no te permitirían tampoco hacerte cargo de todo. Ahora sí pondría a la sociedad civil y al Estado a controlar, a ver cómo son los pliegos, qué funciones cumplen, cómo transparentamos todo, cómo lo hago más eficiente. Yo lo que busco es que haya guita para hacer escuelas infantiles. Si hay un contrato inflado,
Bueno, sacarle ese contrato inflado, ¿viste? Para poder financiar lo que tenemos que financiar. Y si hay alguien que presta servicio por debajo de lo que debería, se lo cambia, viejo. Sin perseguir a nadie. Pero esto, si vos me decís, che, ¿qué fue lo que más orgullo te dio en esta campaña? Que pudimos decir esto. Pregúntense alguna vez si escucharon a algún candidato que les vino y que les planteó estas cosas en la ciudad de Buenos Aires. Y te digo la verdad, a mí mismo me entra la ficha, me cae la ficha cuando veo lo de las grúas, donde ahí hay muchos compañeros que laburaron muchísimo, bueno, Juanma Valdés, un montón de compañeros que se hicieron cargo. Yo cuando vi lo de las grúas dije, para esto pasa en todos lados. Y es re loco porque yo no es que lo desconocía, yo lo sabía, pero que te caiga la ficha es cuando vos asumís conscientemente algo que por ahí no lo tenés consciente, lo tenés inconsciente, ¿viste? Y empecé y dije, a ver, ¿quién corta la rama? Una empresa privada. ¿Quién hace este cantero? Una empresa privada. ¿Quién controla esta empresa privada? Otra empresa privada. Y dije, che, dije, si pasa acá, y después me empecé a, por ejemplo, los dueños de las empresas de grúas también tenían concesiones en estacionamientos subterráneos que son de la ciudad que le pagan cánones de joda. Donde te llevan el auto. Donde te llevan el auto, donde podés estacionar el auto. Los que están abajo de la 9 de julio, por ejemplo. Los negocios inmobiliarios. Viejo, hay un quilombo con los alquileres. ¿No podríamos haber utilizado el Mercado del Plata, el edificio que está enfrente del obelisco, para arrancar a hacer un parque público de vivienda para estudiantes? Que la ciudad les alquila a los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, que tengan buenas notas. ¿Querés mérito? Mirá qué linda esta meritocracia. Porque no hay meritocracia si no hay estado de bienestar. Si no, la meritocracia se transforma en una justificación de la desigualdad. ¿Cómo es esa propuesta? Claro. Por ejemplo, vos sos un estudiante universitario, ¿no? Tenés determinadas características que habría que fijar en una ley. Sos buen estudiante, fuiste a escuela pública, tenés un laburo, etc. Y la ciudad te ofrece un departamento a un valor por debajo, un poquito por debajo del valor de mercado, con más flexibilidades. Como pasa en Berlín, como pasa en Viena, no estoy diciendo como pasaba, viste, en Stalingrado. En ciudades que se entienden que hoy es imposible alquilar para cualquier pibe que tenga un salario de menos de $1,5, que es la mayoría de los pibes. Entonces, calificás para eso, la ciudad te ofrece hacerte un contrato y te da una vivienda pública. En ese edificio del Plata se podrían haber hecho casi 1000 departamentos. ¿Cuál es el edificio, Leandro? Perdón. Es el gigante que está ahora... ¿En la esquina? Claro, ahí por Pellegrini, enfrente del obelisco. Está. Fíjate que ahora se lo vendieron hace 7 años a IRSA. Entonces, ahora es como si fuera un gran cartel de publicidad. Ah, sí, sí. ¿Te acuerdas? Donde se iba a pagar las multas. Capaz Perfecto. Muy bien. Ese ejemplo pongo. Como se podría haber hecho con otros edificios públicos. La ciudad todos los años tiene casas, se queda con casas de gente que no tiene herederos. Por ley eso va para educación. Entran muchas casas. ¿Por qué no podríamos hacer un parque público? Porque te voy a decir otra cosa, Pedro. Esta es la última generación de jubilados propietarios. En 10, 15 años vamos a tener jubilados inquilinos, con jubilaciones de mierda, porque no hace falta ser Stilling para proyectar que la jubilación, viste, está en crisis por el laburo informal y por toda la flexibilización. Probablemente las jubilaciones terminen siendo pensiones dentro de unos años, ¿no? Si no ganamos nosotros y no revertimos el rumbo y nos generamos... Y aclaro, para el que supone, yo creo en un país industrial, de producción, digamos, de gente que labura formalmente, ¿viste? No en el sector público, en el sector privado formal, ¿viste? Donde el Estado ayuda a que se genere empleo privado. Digo, porque sin eso es imposible pensar un modelo de protección social. Pero volviendo al tema, metele que las jubilaciones sean lo mismo que son ahora. ¿Cómo hacés para pagar una jubilación, los remedios y morfar, viejo? Porque los jubilados inquilinos, que es lo que se viene, es un problema que todas las ciudades hoy en el mundo están empezando a analizar. Por eso el parque público de vivienda de alquiler. Construir como se construía hace años atrás, donde vos le dabas la titularidad a cambio de una cuota muy barata, hoy es muy difícil en la Argentina. Lo ideal sería el crédito hipotecario, obvio. Pero no nos vamos a mentir entre nosotros, ¿no es cierto? Con los quilombos que tenés con la inflación en este país, soñar con... Es difícil, digamos, que haya una política masiva de créditos hipotecarios. La hay, pero para calificar tenés que tener una característica muy específica. Claro. Entonces, sí deberíamos tener... Y no estoy diciendo que no haya que tener crédito hipotecario, lo aclaro. Así como digo, acá tenemos que tener un país industrial y de servicios, un país en serio, digamos, agroexportador, pero no un modelo agroexportador, sino un modelo que combine, ¿no? Porque hay que generar dólares, hay que generar divisas, hay que exportar, hay que garantizar el abastecimiento del mercado interno, hay que defender el trabajo. Bueno, lo mismo, se combinan, lo que quiero decir es, ¿se combinan cosas? Bueno, también hay que combinar políticas de vivienda. No puede ser que la única política de vivienda sea el crédito hipotecario.
Porque resulta que la clase media baja no tiene política. Vos tenés política para la clase baja no estructurada, para la última, subsidios habitacionales para el que esté hecho mierda, y créditos hipotecarios para el que tiene una familia que le puede poner 20, 30, 40 lucas para entrar. ¿Y el medio? La mayoría de los pibes que laburan con vos pueden. Es tan loco esto que a nadie se le ocurre que el gobierno de la ciudad tendría que cumplir un papel. ¿Sabés quién me abrió la cabeza de esto? Los alemanes. Primero, Manuel Socias, un gran amigo mío que fue diputado. Le mandamos un abrazo. Un gran, que es... ojalá algún día podamos gobernar y él tenga la responsabilidad, sea él el de dar esta... El loco de la vivienda. Exactamente. Sí. Que sabe en serio. Pero después a mí me invitaron los alemanes, me invitó el Partido Verde Alemán a Alemania. Entonces fui a Berlín, qué sé yo, y hablé con los socialistas, qué sé yo. Entonces me contaron que tenían como 200.000 viviendas. Entonces le pregunto, en mi alemán precario... ¿no? El gobierno de la ciudad de Berlín. Claro. No hablo alemán, fue un chiste, pero le pregunto... Sí. Digo, ¿cómo hicieron para que la derecha acepte esto? Pues yo pensando, ¿te imaginas si vengo con esta propuesta acá? Me matan. Me dice, no, Santoro, la propuso a la derecha. El partido de Merkel fue uno de los promotores. Es como que el PRO acá promueve una política de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque los pibes, como cobran 1.000 euros todo, vos lo sabés, viste que sabés que se llama, hay algo que se llama el mileurismo. Los pibes cobran salario, el salario bajo y el valor alto de la propiedad es un fenómeno global. No es que pasa en la Argentina nada más. ¿Viste? 1.000, 1.200, 1.500 euros si la estás rompiendo y un alquiler te sale 800, 900 euros. ¿Qué hacen las personas jóvenes en Europa? Comparten. Comparten aunque no se quieran. No es que arman pareja, sino vos y yo no somos pareja ni nada y alquilamos un DERPA para repartirnos los gastos. Bueno, esa situación genera angustia, genera, o sea, la ansiedad, la angustia, el miedo, la depresión, no es que viene de la nada. No viene solamente de la ansiedad que me provoca las redes sociales y el celular. También viene de que nadie tiene la más puta idea cómo hace para zafar. Entonces, esos pibes estaban generando un problema enorme, porque muchos además se quedaban en la casa hasta los 30 y pico de años, qué sé yo. Las ciudades empezaron a inventar políticas para abaratar el costo de los alquileres, porque la política que te aumenta el poder adquisitivo del salario depende del gobierno federal. Pero el gobierno de la ciudad no puede esperar a que haya mejores salarios para responder ese problema. Entonces empezaron a construir distintos instrumentos. Me junté con Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, que también ella llega a ser alcaldesa porque era la jefa del movimiento civil de los inquilinos. Hubo un movimiento también en Barcelona carísimo, todos los pisos 500 lucas, 600.000 dólares, cualquier departamento pedorro, viste, arriba de 500.000 dólares. Y los salarios muy depreciados. A pesar de que nosotros pensamos que están bárbaros allá, sí, comparado con muchas cosas de acá están muy bien, pero te puedo asegurar que pibe de clase media tiene enormes problemas. Ada me decía, mira Leandro, yo soy producto de ese movimiento. No hay una política, son varias. Es parque público de viviendas, regular Airbnb, es la reconversión del microcentro, otra propuesta que nosotros trajimos. Pero vuelvo a lo importante, ¿sabés qué es? Es que vos te pongas en el lugar de la persona que tiene problemas. Esa es la gran diferencia, Pedro. No se ponen en el lugar de las personas que tienen problemas. Y no porque no los tengan nada más, porque hubo mucha gente que no tuvo problemas. Un día le dijeron a Mercedes Sosa, usted es comunista y tiene plata. Y se sabe cuál es la diferencia. Una persona de izquierda no es una persona pobre, es una persona que sabe compartir. No necesitas ser pobre o haber pasado por situaciones de desposesión para ponerte en el lugar del otro y lo digo no por mí, sino lo digo por ellos. O sea, porque muchas veces se dice, no, como viven en una burbuja, los Macri o la Reta, ¿viste? No, loco. Armaron un microclima. Armaron un microclima. En la ciudad de Buenos Aires se pudo haber hecho un montón de cosas. Perdimos el tiempo. Se pudo haber hecho subte, se pudo haber hecho parque público de vivienda. Preguntale a cualquier chica que labure con vos acá en tu empresa, ¿cuánto le sale, si tiene un nene joven, cuánto le sale una guardería? 500 lucas, 600 lucas, una niñera, perdón, una guardería por ahí te sale un poco menos. Mucha gente dice, entre pagarle a una piba que me cuide al nene o quedarme yo, me quedo yo. ¿Por qué pasa eso? Y porque no hay un sistema de escuelas infantiles, que es lo que nosotros proponemos, donde se le garantice primero los derechos al niño. Y segundo, a la familia. ¿A partir de qué edad? De los 45 días, que es lo que dice la Constitución. Hay una película muy buena, no sé si la viste, es un documental, que se llama En lista de espera, que lo hicieron unas chicas, y yo lo fui a ver al Gaumont porque en la marcha del 24 creo que me las encontré, o en la de la universidad. Me encontré a la directora y me dio la
la invitación y fui. Es la historia de dos chicas, de una fundamentalmente, que tiene el problema de que el marido labura, que viste, va y viene, qué sé yo, ella quiere laburar, pero no llega. Y va a buscar lugar en los CPI, los centros de primera infancia, o lo que serían las guarderías de acá, y la ponen en lista de espera. En Cataluña, en Barcelona, hay un programa que se llama Mamá Canguro. Como hay muchas familias monoparentales, está el caso de madres que no tienen, que crían solo a sus chicos y que a veces tienen quilombo porque no tienen con quién dejarlo los pibes. Y hay una persona por comuna que te ayuda por si tenés una emergencia. Yo cuando escuchaba que habían pensado en eso, yo digo, ¿alguien se puso en la piel de una piba de 30 años? ¿O de una pareja joven que tiene con sueldos de mierda, con alquileres altísimos? No se pusieron. Ada Colau tiene virtudes y defectos. O sea, ganó, después perdió, pero es una mina que se puso en el lugar de las personas comunes, ¿me entendés? Y pensó cómo hacer para ayudar al otro. ¿Cuáles dirías que son los 3 principales problemas que tiene la ciudad, Leandro? Un poco esto lo estás comentando y yo te escucho bastante repetir el tema de la vivienda y los alquileres. Sí. ¿Es uno de los principales problemas? Sí, sin duda. Porque además va a empeorar. Porque la ciudad construye como reserva de valor, construye para especular. El tema de la limpieza y del higiene urbano explota por todos lados. ¿Hay olor a pizza en la ciudad? Hay olor a podrido, pero más allá de eso, viste, hay ratas, o sea, hay un descontrol con las empresas. Hay que ponerse duro con el control con las empresas. Está el tema de la inseguridad, Pedro. No puede dejar de ser un tema de agenda nuestro. Hay un quilombo grave. Ayer, viste, le entraron a robar, antes de ayer, le entraron a robar a un jubilado en Parque Chacabuco y el tipo se le agarró un infarto. Ahí... Hubo 7 ministros de seguridad distintos en los últimos 7 años, ¿no? Insólito, viejo. Preguntale a Lali que es de Parque Patricio. Debe conservar amigos. ¿Parque Patricio sabe cómo está la gente? Está estallada Parque Patricio. Es estallada, Pedro. Entonces, alquileres, seguridad. Vivienda, salud mental. Vos tenés un problema de salud mental, vos o un familiar tuyo, ni que tengas prepaga lo arreglás, Pedro. ¿Sabés que hace mucha gente? Combina asistencia privada con asistencia pública. Combina, Pedro. No hay programas de salud mental. Los tipos no tienen... Una de las cosas que yo los escucho a ellos dicen, problema de salud mental. Bueno, sí, bueno, abordar el problema, ¿no? Mira qué lindo. Gente en situación de calle. Están todos locos, andan con armas, bueno, y hacen toda una lógica, o el fisura, como plantea Marra. Yo siempre pienso lo mismo. Por supuesto que para estar en situación de calle muchas veces o tenés o terminás con problemas de situación mental. Y por supuesto que la ciudad se tiene que ocupar de eso. Pero ¿y las personas que no están en situación de calle? ¿Y tienen problemas de salud mental? ¿Tienen problemas de salud mental? ¿Sabes las veces que a mí me ha tocado? Lamentablemente siempre tengo que decir así porque siempre la carga de las tareas de cuidado carga en las minas. Pero la cantidad de madres... Cuando fue el quilombo del Bonaparte, por ejemplo, que estábamos ahí, parado ahí, viste, como la gente te conoce, 50.000 personas me venían a decir, Leandro, yo traigo acá y tengo prepaga. ¿Me entendés? O sea, pero si tenés un problema grave de salud mental, una depresión, una ansiedad, no te digo, viste, algo más complejo que reclame otro tipo de atención, pero si tenés un problema de los que tiene la gente normal, viejo, ¿sabés cuántos pibes y pibas se lastiman? Se autolastiman para llamar la atención. ¿Viste? Todos tenemos a alguien en casa o conocemos a alguien en la familia que tiene... Y no hay. Leandro, me interesa por un rato salir del plano de la realidad de lo concreto y imaginar situaciones hipotéticas. Bueno. Voy a tomar como ejemplo el caso de las últimas elecciones presidenciales del 23, que el día de las generales... Massa estuvo a 3 puntos de ganar y uno se ilusionó con la posibilidad de que ganara. Sí. Sin embargo, con el diario del lunes ves que entre Patricia Bullrich y Milei sumaban 60 puntos y decís, estaba complicado, ¿no? Estaba complicado. Más allá de que el domingo ganes. A cruzar los dedos. A cruzar los dedos. Uno piensa que entre La Libertad Avanza, el PRO, Larreta, Marra, la coalición cívica, y todas las colectoras quizás un poco más chicas por derecha, es probable que sumen el 50 más 1, ¿no? Si uno hace esa aritmética. Sí, obviamente la política no es aritmética, pero ¿cómo se hace para desarticular ese... Bueno, primero lo digo acá. Ese entramado. Y que quede grabado porque yo no estoy diciendo que vamos a ganar la ciudad. Es una elección pareja. Nosotros peleamos contra 2 gobiernos
Adorni está prometiendo, ¿viste? Parece Papá Noel. Mete a prometer cosas. Los regalos que trae son todos horribles, pero evidentemente tiene una bolsa de regalos para darle. Hasta mañana le van a seguir dando. Lo mismo está haciendo Jorge, ¿viste? Y lo que no promete, lo que no tiene, lo promete. Es difícil. Y es una elección donde hay 17 listas, pero probablemente los últimos días se concentre más. Va a ser una elección peleada, está para cualquiera. Eso es lo que quiero que quede claro, está para cualquiera. Si ganamos, vamos a ganar por poco, no vamos a ganar por gran diferencia, vamos a ganar por poco. Ahora, si llegáramos a ganar, o si llegáramos, porque también hay que ver qué le pasa al PRO. Porque ojo que una de las primeras conclusiones es, ¿y si el PRO sale tercero, se terminó el PRO? Puede pasar. Hay que ver también quién sale primero, quién sale segundo, y qué pasa el día después si efectivamente nosotros logramos ganar. Te puedo comprometer a que vengas a Gelatina. Sí, si llega a pasar. Sí, vengo. ¿Podés venir a la mañana con Colombati? El lunes a la mañana. El lunes acá, cuando arranca la programación. Sí. Se puede, me trae grillo. Salomón, una heladera. Una heladera para el perro. Grillito. Mirá esto. Yo tengo esta teoría. La política, y te meto a vos, a los que nos están viendo ahora, la política en términos ampliados es como una burbuja, ¿viste? Que tiene como si fuera un domo. Y afuera está la sociedad. Es un domo intenso. No sé, serán 5 millones, 7 millones de personas que estamos todo el tiempo, ¿viste? Informándonos, viéndonos. Claro, no estoy hablando de 300.000 personas, no hablo del círculo rojo, hablo de un círculo de gente que chequea noticias una vez, ¿viste? Por día a ver qué está pasando, que hace zapping por los canales de noticias, que te mira a vos, que puede estar mirando un ratito de esto, etc. La mayoría de la gente, Pedro, está en otra. La mayoría de la gente está en otra. Pocas veces se abre una ventana que conecta los que estamos dentro de la burbuja con los que están afuera. Bien. Yo lo noté, por ejemplo, con la ley del aborto. Cuando se debatió la ley, ese hermoso discurso de Pino Solana, generó algo. ¿Te acordás vos? El goce. El goce, el derecho al goce a la mujer. Yo decía, abrió la ventana el viejo. Y gente normal miraba. Gente que no estaba politizada ni contaminada por los algoritmos nuestros. Gente que mira gatos, deporte, ¿viste? Alguna boludez más. Ese discurso, ¿no te referís? Claro. Digo que cada tanto se abre una ventana que conecta un mundo con el otro. Y después se cierra. Y mucha gente toma opinión de lo que pasa en esa burbuja por lo que vio en ese momento que se abrió esa ventana. Si nosotros pudiéramos ganar, tendríamos una tarea muy importante, que es laburar toda esa semana, desde esa noche para adelante, en tratar de hacer algo parecido a lo que vos pretendiste hacer con Feynman. Construir un puente. ¿Entendés? ¿Sabés qué fue lo más importante? Que después de tanto odio, donde el presidente inocula tanto odio, dos personas que piensan distinto se puedan sentar en una mesa, Pedro. Ayudaste mucho con eso. De verdad te lo digo. Por más que nos puteen ahora, ayudaste mucho. Porque vos viste también que hay algo que hay que recomponer. No significa que te vayas a ser amigo de Eduardo. Significa que tenés que escuchar al otro y que necesitas que el otro, que es lo que nos pasa. ¿Sabés lo que nos pasa muchas veces a nosotros? Y a vos y a mí nos pasa lo mismo. Hay mucha gente que no nos escucha. Prejuzga porque dice, a ver, etiqueta. Este tiene esta etiqueta, este tiene esta etiqueta. Este año nosotros, esa cuenta nos cambió mucho y mucha gente me está diciendo, no te soportaba, te odio, no pienso como vos, pero... Amigo, eso es lo que hay que hacer. Te voy a decir la verdad, es más fácil hacerlo de tu lugar que del mío, ¿no? Porque la comunicación te da otras herramientas. Nosotros muchas veces obviamente tenemos... Y tiene menos impacto si lo hacemos nosotros que si lo hacen ustedes. No, bueno, pero acá muchas veces la gente juzga no solo por lo que ve a trazo grueso, ¿no? No en fino, o por, viste, bueno, no importa. Lo que digo es, se va a abrir una ventana y hay que aprovecharlo. Hay que tratar de hablarla a todos. Si llegáramos a ganar, yo creo que nosotros tenemos que mostrar cuáles son nuestras banderas sin bajar ninguna. Hablar de la justicia social, del desarrollo económico, de la construcción de una sociedad justa, pero también hablar, ¿viste?, de la inversión privada, de combinar el esfuerzo individual con la solidaridad social, de desescalar la violencia, de despolarizar la Argentina. Mucha gente dice, el conflicto es constitutivo de la acción política. Y es cierto, pero no es solamente el conflicto, también el consenso. Suponer que la política es solo conflicto, solo quilombo, es un error tan grande como suponer que la política es solo consenso. Son las dos cosas. A veces que nos podemos poner de acuerdo, hay veces que no. Lo que no puede pasar es que uno sea un fundamentalista. Todo es consensual. Si todo es consensual es parálisis y no hay gestión. Ahora, todo es conflicto. Macho, un país con todo conflicto, es muy difícil hacer las cosas que queremos hacer nosotros, si es todo conflicto. Tan difícil como si no hubiese conflicto. Por eso yo te digo que creo que hay algo del sentido común y del equilibrio. Acá necesitamos pensar y construir los próximos 2 años un puente y armar algo más grande. Hay mucha gente que tiene miedo. A ver, el gobierno le mete miedo.
Yo tengo miedo que ganen ellos, porque creo que si ganan ellos esta elección, la motosierra va a ir peor contra la universidad, va a ir peor contra los ¿Ellos jubilados. es los Penato, es Adorni o es cualquiera de los dos? No, primero Milei, digamos, y en definitiva representan lo mismo. Es crueldad y abandono. A ver, los Penato es una gran diputada, pero es la mejor vocera de los proyectos de Milei en el Congreso. Viejo. De hecho, Milei la ha destacado varias veces. En muchas oportunidades. No es igual que Milei. Yo distingo eso. Pero en términos de los proyectos de país, ¿viste? Dicen, no, el modelo económico es el mismo. Bueno, lo que digo hay que ponerle un límite a ellos. Ese es el peligro. El peligro es que piensen que todo es gratis. ¿Entendés? Que vos podés tener a la gente en situación de calle cagándose de frío y vos cagarte de risa. Ayer se lo decía otro periodista, un colega tuyo. Le digo, ¿vos sabés cuál es una de las cosas que a mí más me duele? Cuando veo que anuncian despidos en el Estado y se cagan de risa. Es inaceptable. La puta madre, por lo menos lamentate. Conozco un montón de gente que tiene que volver a la noche a su casa y le tiene que contar a su mujer o a su marido que perdió el laburo y se quiebran porque no saben de qué mierda van a vivir. ¿Pero qué no pasó como sociedad que... ¿Entendés? Entonces, hay algo que es incluso peor que lo material, ¿me entendés? Porque lo peor de lo material es cuando se combina una carencia material y un cinismo simbólico, ¿entendés? O una crueldad simbólica, Pedro. No podemos permitir eso, ¿entendés? Yo creo que sería muy importante mandar ese mensaje. Para que me quedan 1000 preguntas Sí, y vamos poco rápido. tiempo. Tengo que elegir, de hecho, cuáles voy a hacer. ¿Por qué pensás que Jorge Macri no pudo sostener la gestión del PRO? Los niveles de gestión. Bueno, primero porque ya... A ver, hay algo que dice Jorge que es verdad. No es que me dejaron una Ferrari, viejo. Porque nada se destruye en 6 meses. Vos recordá que cuando asume Jorge hay una tormenta que tiró un montón de árboles en diciembre en la ciudad de Sí, Buenos claro, Aires. mi auto quedó abajo de uno. Ah, ¿quedó? Sí, Bueno, ¿y cuánto? Bueno, por ahí lo sacaron rápido, pero había árboles que quedaron 3, 4 meses. mucho tiempo. ¿Viste? Eso porque las cosas ya funcionaban mal con Horacio. Es un sistema que... Te voy a decir algo que es muy evidente. Después de 18 años de gobernar, es obvio que hace falta una alternancia. Bueno, es lo que dicen ellos para todo el resto de las provincias. Claro. ¿no? A ver, y en algún punto, el problema que hay acá es que esto se agravó. Pues yo te hago una pregunta. Imagínate si hubiese sido un peronista el que ponía el primo hermano. Imagínate si hubiese sido un peronista el que traía una diputada de la provincia de Buenos Aires, la hacía candidata en la ciudad y resulta que no se puede votar porque no está en el padrón. ¿Quién no se puede votar? Los Penatos. ¿No se puede votar? No va a ir a votar. ¿Los Penato no vota? Ni los Penatos, ni el segundo de ella tampoco, ni Hernán, Lombardi. De los primeros 7 hay 4 que no están en el padrón. No votan ellos. No se votan a ellos, boludo. ¿Entendés que eso? Imagínate si eso lo hubiese hecho el No peronismo. sabía que Un los quilombo. Penatos Y bueno. ¿Me entendés? Entonces hay cosas que vos decís, che, y esto, o lo mismo, para compensar un poco. No puedo creer que los No Penato se vota. No se vota. Perdón. No, Teresa, a ver, lo mismo lo da Adorni. Que no recorren la ciudad, que no les importa. Es obvio que ellos vienen a defender el proyecto de Milei acá en la ciudad. Entiendo que debe tener, viste, algún tipo de táctica, estrategia política, pero es nefasto, viejo. Che, Leandro, hay 2 listas peronistas también que te chicanean, que te reclaman, que te sacan a flote tu procedencia alfonsinista. ¿Qué les decís a esos compañeros? A ver, los grandes líderes, todos los grandes líderes, Perón, Irigoyen, Alfonsín, siempre construyeron desde Néstor, desde la diversidad, es imposible ganar. Y fueron tratando de construir síntesis. Uno de los intelectuales más importantes que tuvo la Argentina fue Arturo Jauretche. Era un intelectual del peronismo, por ponerte un caso de tantos otros. A ver, con esa lógica el peronismo se hubiese prohibido tenerlo a Jauretche en su fila. No me estoy comparando con Jauretche. Yo soy un laburante de esto. Yo hago más laburo físico, de estar, de recorrer, que laburo intelectual. Pero creo que le suma al proyecto. Cuando muchos estaban guardados abajo de la cama, los que estábamos dando la pelea éramos nosotros. ¿Entendés? Le pido a los compañeros también que entiendan algo. Si yo creo haber aprendido algo del peronismo en todos estos años, pues nunca no es que me disfracé de una cosa que no era. Pedro, vos me conocés a mí, ¿cuántas veces? Yo siempre dije la verdad, esta es mi historia, vengo de acá. Ahora, si yo creo haber descubierto algo en el peronismo, es que el peronista de la ciudad hay algo que quiere, y lo desea muy, muy, muy intensamente, que es ganar. Quiere ganar porque quiere ponerle un límite a estos tipos, pero porque quiere gobernar. Y para ganar, todos saben que hay que ampliar.
Yo creo que la garantía que les doy a todos, que es que a mí me conocen hace más de 10 años y saben qué voté en la legislatura, qué voté en el Congreso, en qué marchas estuve. O sea, todo el mundo sabe quién soy. Entonces, yo quiero ayudar a que el proyecto gane. ¿Cómo? Ampliando, Pedro. Pues yo me siento acá en Gelatina y también me siento viste, mañana voy a estar en TN y pasado mañana en La Nación Más y voy a ir a todas a decirle lo mismo, no cada una cosa distinta. Por supuesto voy a tener en cuenta con quién estoy hablando, como vos has tenido en cuenta cuando hablaste con uno que no piensa igual que vos. Obviamente. Y voy a estar en todos los conflictos. Y además, macho, somos personas de barrio. Militantes políticos. Yo hago política y soy muy pibe, o sea, entiendo lo que es el amor que uno le pone a las cosas y el sacrificio que le tiene que poner a las cosas. Vos te pensás que esto que hiciste vos, mucha gente dice, mirá, Pedro, zafó de la mañana a la noche. Acá hay amor y sacrificio, porque esto te lo tomaste como un emprendimiento militante. Bueno, lo mismo me pasa a mí. A mí no me pusieron, no es que a ver qué bárbaro Santoro. Yo empecé acá a laburar, militar, a recorrer la ciudad, a poner el cuerpo, conflicto tras conflicto, situación, a escribir también, a proponer. La gente me conoce, entonces yo entiendo que hay otros compañeros que todos son bien intencionados, pero le pido que reflexionemos un minuto cómo nos cambiaría a todos el horizonte si le ganamos los dos gobiernos. Si le ganamos a Macri y a Milei el mismo día. ¿Y sabés qué, Pedro? No es que le voy a ganar seguro, está peleado. Entonces yo necesito que cada uno reflexione. Creo que todos necesitamos reflexionar y entiendo, viste que hay elecciones y hay elecciones. Esta es una elección donde tenemos que concentrarnos acá, porque pensemos un minuto pensemos dos cosas. Pensemos qué pasaría si perdemos por un voto. Pensemos, si por uno, ¿qué puede pasar, Pedro? Porque hoy Clarín dice están los tres parejos, o los dos parejos, y no sé si es una operación o qué carajo es, pero digo, es probable que haya una situación de paridad. Mirá si perdemos por un voto, pudiendo haber ganado. Y después, ahora pensemos por la positiva. Imagínate esa noche, Pedro. Te abrís una birra, te sentás ahí, o venís con nosotros al búnker, si querés, estás invitado, y de repente vemos que aparece que ganamos. ¿Y el mensaje que mandamos? ¿El mensaje que manda la gente? Que es gratis insultar a los periodistas, es gratis cagar a los jubilados, es gratis querer cerrar la universidad pública, es gratis eso, es gratis sacar a las personas en situación de calle con una hidrolavadora, es gratis cagarse en todo, es gratis pelearse entre ellos como si la gente no existiera, es gratis mentirle. Está en juego la libertad. ¿Qué libertad está en juego? Acá nadie está poniendo en discusión la libertad, estamos poniendo en discusión la igualdad, la justicia social, lo que te decía al principio. Entonces pensemos eso, ¿sabés? Lo liberador que sería después porque todo el mundo siente que cambió tanto el clima de época, ¿viste? Hay mucha gente que tiene miedo, en el cuarto oscuro no te ve nadie. Hay mucha gente que tiene bronca, ¿entendés? Hay que transformar esa bronca en esperanza. No sé si yo voy a ser jefe de gobierno, candidato, capaz que es otro compañero, lo voy a apoyar si hay alguno mejor. Pero tu pregunta de cómo hacemos para convencer al resto, hay que ganar, hay que hablarle a todo el mundo, hay que sentar a todos en la mesa, hay que planificar en serio, hay que romperse el lomo para laburar durante 2 años y juntar a gente que piensa distinto, viejo, con un programa, ¿viste? Y diremos, mira, esto es irrenunciable, nosotros no vamos a renunciar a hacer estas inversiones propuestas. Hace 10 años salíamos terceros con 20% en la elección de Recalde jefe de gobierno. La gente se olvida. Hace poco se cumplió... 7 listas teníamos, ¿no? Una paso de 7. Pero después se unifica en una. Yo fui candidato a vicejefe de Mariano. Sí. Y salí... Una gran elección de Mariano. Pero fue el boom de Lustó. ¿Entendés? Ahí fue donde... Balotaje. Claro, que entra el balotaje. Mariano, una gran elección, pero salimos tercero con 20 puntos. 10 años después... La gente está discutiendo en todos los medios de televisión y si gana el peronismo. A ver, perdónenme, compañero. ¿Se dan cuenta que está todo el mundo? Y si gana el peronismo, hay que ganar. Y hay que demostrar que si gana el peronismo, ¿sabés qué pasa? No pasa nada de lo que ellos dicen que va a pasar. Lo que va a pasar es que los que gobiernan mal porque sienten que es gratis gobernar mal van a tener que empezar a gobernar mejor. Lo que va a pasar es que Milei va a pensar 2 veces si insultar a la gente o agredir a la gente porque la ciudad de Buenos Aires le puso un freno. Y nosotros vamos a empezar con una actitud humilde, constructiva, obviamente, perdónenme la euforia, pero creo de verdad que estamos cerca. Pero ahí vamos a empezar un camino que inevitablemente va a llevar a que, en síntesis, con otras personas, tengamos un proyecto político que nos haga sentir orgullosos. Yo creo saber lo que los porteños y las porteñas quieren, de los que piensan de esta manera.
Esto que te decía, un Estado que viste, que ayude a resolver quilombo, un Estado que traiga inversiones, que genere empleo, no un Estado que haga que hace. Un Estado que invierta en lo público de calidad, sin corrupción, transparente, un Estado que le resuelva los problemas a la gente común, un Estado que si no puede se comprometa, no que te mienta. ¿Me entendés? Y la línea F, macho, ¿cuántos años hace que nos viene prometiendo la línea F? 18. Lo que te estoy diciendo es real. La reta fue el 28 de abril del 2015, te digo ese porque me acuerdo del recorte. A C5N, lo tengo en las redes, decir, ahora viene la línea F. Bueno, ahora es un término que se puede discutir, Leandro. Claro. La noticia no es falsa, es prematura. Che, muchas gracias por pasar por Gelatina. Gracias por la invitación. Nosotros estamos llegando al final de este programa. ¿Cómo terminas la campaña? ¿Cómo cerrás la campaña? Mañana en la Facultad de Medicina, vos sabés que tenemos la suerte de que nos acompañe la vicedecana, pero vamos a hacer un acto de la facultad básicamente porque es una defensa. Mirá, el Garrahan, la Universidad de Buenos Aires, nuestro jubilado, la ciencia y la tecnología, el CONICET, digo, todas las cosas que nos hicieron sentir orgullosos son las cosas que nosotros queremos poner en valor porque queremos poner en valor al ser humano. Así que va a ser en la Facultad de Medicina defender la universidad pública. Mucha suerte, tanto en el cierre de campaña como el domingo, y ya acá comprometimos a los compañeros que si el resultado es el que estás esperando, el lunes nos encantaría acá arrancar la programación con vos. Muchas gracias a Leandro Santoro, a los compañeros que lo acompañaron también. Ustedes se quedan con Bam Bam hasta las 6 de la tarde. Hoy viene Andrea Rincón, mañana nos quedan los últimos 2 invitados de esta semana preelectoral. Vienen Lula Levy a la mañana y Horacio Rodríguez Larreta a la tarde. Estamos orgullosos de lo que estamos haciendo, gracias por acompañarnos, hasta mañana.